Estamos de regreso con más información. Vámonos a revisar lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Este fin de semana fue caótico, pero además veníamos de una semana que ya había sido muy complicada precisamente por el tema del agua, vialidades cerradas, desfogue de presas, afectación a comunidades y bueno, pues lo que se vivió este fin de semana fue, digamos, el colmo de lo que podía pasar. Mucha gente cuestionó si no se habían tomado las medidas preventivas, si no se había generado infraestructura de calidad o qué era lo que había sucedido. Y nosotros quisimos consultar a los expertos, por eso le agradezco mucho a Clemente Rodríguez Cuevas, doctorado en mecánica de fluidos, que nos tome la llamada en esta mañana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Erika? Buenos días. Saluda a tu público. Doctor, entendemos que lo que hemos visto en estos días recientes ha sido una lluvia atípica. Explicaban hasta el cansancio las autoridades municipales que, bueno, pues generalmente llueve tanto, ahora pues lo vimos multiplicado en unas cuantas horas y que esto fue lo que afectó, pues, las vialidades en San Luis Potosí. Sin embargo, lo vimos también en el resto del estado, mucha agua que estaba generando problemas de inundación en zonas donde, pues, no hay agua para el suministro doméstico. Por eso queremos preguntarte, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se pudo haber evitado? ¿Qué tipo de obras serían útiles para poder canalizar esa agua y, mejor aún, para poder aprovecharla? Sí, Erika, bueno, buenos días. Mira, es un problema siempre que ha sido muy complicado. Lamentablemente aquí en San Luis y como en otras ciudades, pues no se les ha dado mucha importancia a todo el tema hídrico, al aspecto hídrico. Se les da importancia más a otras situaciones como pues uso de suelo, etcétera. Ya actualmente existen, o bueno, estamos tratando de pues promocionar, si puede decir de esta manera, sistemas de drenaje urbanos sostenibles, los famosos SUDS, que cada fraccionamiento, que cada ciudad pudiera gestionar y captar su agua de lluvia y evitar que escurra. Lamentablemente hemos tenido pues no tanta aceptación porque pues eso evidentemente implicaría un costo mucho más alto a la hora de construir los fraccionamientos, de construir las ciudades, porque pues evidentemente se requiere más inversión para poder captar toda esa agua. Aquí particularmente San Luis Potosí, bueno, pues tantas veces que se ha mencionado de las presas, San José, que ya está demasiado asolvada, tenía una capacidad inicial de 10 millones de metros cúbicos y ahorita tiene aproximadamente 4.9. Uy, la mitad, digamos, menos de la mitad. Menos de la mitad, bien lo decía el rector. Ya hace más de 100 años que se creó esa presa y no se ha construido otras presas relevantes en la Sierra de San Miguelito, en Sierra Álvarez, que pudiéramos eventualmente captar toda esa agua de lluvia, pues que lamentablemente se está tirando. Ya deberíamos haber tenido por lo menos otras 2 presas mínimo en el vaso de agua de San José, lo que es el Palmarito y las Escobas. Ya debieron de haberse gestionado, ya debieron de haberse construido, y sin embargo, pues todavía todo eso se ha estado pues reteniendo y pues pasando y ocurriendo lo que está sucediendo o lo que estamos todos viendo, ¿no? Con el río Santiago sobre todo, pues que está a su máxima capacidad y tirándose toda esa agua. No, y además con una zona de paso importantísima cerrada, que es esta de Sierra Leona, en donde deja sin comunicadas un montón de fraccionamientos que ahí están miles y miles de personas que viven para aquella zona y que no pueden moverse para el resto de la zona metropolitana. Ahora, doctor, dime una cosa, porque las autoridades han tratado de justificar que esta agua que vemos correr en las calles no se desperdicia, porque al final de cuentas está fluyendo y va a llegar a un cauce y va a ser aprovechada. ¿Esto es correcto o realmente sí la estamos desperdiciando? Pues mira, se pudiera aprovechar mucho mejor. Lo que sucede con el agua del San José es que va a dar a un punto, en este caso es allá por, si no mal recuerdo, es allá por Soledad, sí, en donde pues eventualmente se va a generar una especie de lago y eventualmente se va a infiltrar, ¿verdad? Entonces, pues toda esa regeneración habría que estudiar bien las corrientes subterráneas para saber si esa agua pues eventualmente la pudiéramos utilizar, porque pues como la mayoría de la gente sabe, los acuíferos superficiales están un poco contaminados, entonces pues no pudiéramos aprovecharla al 100% para agua potable. Lo ideal y lo que todo mundo hace es aprovechar toda esa agua antes de que escurra.
Claro. y evitar todo el caos que ocasionan en las ciudades cuando suceden ese tipo de cosas. Porque pues evidentemente casi todo el mundo lo vivió, el caos vial que vivió la ciudad este fin de semana. Es posible decir que pues se puede aprovechar toda esa agua en un eventual futuro, porque se va a infiltrar en estas zonas al norte de la ciudad, pero lo ideal hubiera sido captarla superficialmente hablando y aprovecharla directamente, no aprovecharla ya que la tengamos ahí almacenada. ¿Cuántas son las presas que se requerirían y en qué zonas, doctor? Ya había comentado, principalmente las que más se requieren ahorita es la de Palmarito y la de Las Escobas. Si observamos la cuenca de San José y observamos el cauce principal, que sería el río Santiago divide la cuenca en la parte izquierda y en la parte derecha, por así decirlo. En la parte izquierda pues tenemos escalerillas, tenemos esta parte para que más o menos me entiendan, y en esa parte tenemos dos presas importantes, que es el Peaje y el Potosino, pero de la parte derecha no tenemos ninguna presa, y es justamente esa zona en la que el agua le llega directamente a San José. Ahí es donde deberíamos de tener estas dos presas que yo recomiendo que ya deberían de haberse construido, que es la del Palmarito y Las Escobas. Y que además los proyectos ahí están, ¿no, doctor? O sea, esto es un asunto de ejecución. Exactamente, ya comentaba el doctor Rubén de aquí del Grupo del Agua, que ya hasta se dio factibilidad para que se pueda construir Las Escobas. Sí. Ya sería cuestión nada más pues de que las autoridades pudieran bajar recursos para que se pudieran construir. Y que además, déjame hacer el recuerdo, ¿no? Cuando Ricardo Gallardo era candidato al gobierno del estado de San Luis Potosí, había hablado de las presas. Fue un tema que se tocó, incluso le hicimos una entrevista y él decía que entre muchos otros compromisos estaba de estas presas, y bueno, pues hasta el momento no se han podido concretar. Ahora, ¿la solución son las presas o también se requieren, digamos, otros mecanismos como vasos de captación, de canalización del agua, estos famosos caimanes, colectores pluviales? ¿Qué más se requiere, doctor? Sí, bueno, aquí nada más un pequeño paréntesis, ¿no? Sí. El gobernador Gallardo, bueno, tuvo a bien haber de que pudo rehabilitar la parte del peaje, ¿no? Porque acuérdate que se filtraba todo el agua y no se podía retener. Afortunadamente se pudo hacerlo y ya se tiene ahí un importante volumen de captación. Bien, no, efectivamente, Erika, no solamente son las presas. Aquí abajo, lo que es el valle, debemos no solamente manejar el sistema hidráulico como se ha venido manejando, de colectores, caimanes, etcétera, sino ya de verlo más a futuro. Hay un concepto nuevo que se está manejando que se llaman ciudades esponja, en donde cada fraccionamiento, cada zona pequeña pueda retener el agua de lluvia que está generando y la pueda aprovechar. Hay muchos métodos, hay mucha información ya en cómo puedes aprovechar esa agua para que no la viertas a las vialidades principales. Como te comentaba, evidentemente eso se requiere pues que ya toda la zona los fraccionarios no la vean como tengo este metro cuadrado va a ser para casa. No, este metro cuadrado va a ser un porcentaje para casa, un porcentaje para la captación, un porcentaje para la vegetación y así dividirlo para que podamos nosotros, por pequeñas zonas, captar esa agua de lluvia que evitaría este colapso en la ciudad. Como te comento, esto evidentemente es un reformateo en cómo se puede ver la ciudad. Es difícil porque pues evidentemente no estamos acostumbrados a ello, pero tenemos que empezar a meterles ese chip y decirles o tratar de convencerlos de que esto es lo mejor. Claro. Bueno, si las escenas, el caos y los daños de este fin de semana no los convencen, doctor, yo no sé qué más quieren. Sí, es complicado, la verdad. Sí. Hemos estado nosotros por parte de acá del Grupo del Agua tratando de impulsar todas estas nuevas alternativas, pero sí hemos tenido un poquito no tanta aceptación, porque como es algo nuevo no lo visualizan ellos todavía, pero ojalá que, como tú bien comentas, después de este caos que se vivió,
pues podamos o puedan ellos tener esta pequeña visión de que se debe de cambiar la manera de construir las casas. ¿Cuáles son los riesgos si no se toman las acciones necesarias, doctor? Porque las autoridades trataban de minimizarlo el fin de semana y decían, bueno, pues lo único que vivimos son unos cuantos retrasos para llegar a nuestras casas o a nuestros destinos. 3 horas nomás. Pero a ver, no son los únicos efectos. ¿Qué pasa con estas acumulaciones de agua de manera permanente? Con este río Santiago que ha estado cargado, ¿qué va a pasar con el flujo de esta agua? Y además, dentro de unos cuantos meses, cuando no tengamos lluvias, ¿qué va a pasar con este tema? ¿Cuáles serán los efectos y las consecuencias si no atendemos esta problemática, doctor? Mira, son 2 puntos o 2 aspectos importantes. Uno, cuando lo que está pasando actualmente, que es un exceso de agua, que no está acostumbrada la ciudad a recibir tanta agua en tan poquito tiempo, ese es el problema, que siempre la naturaleza nos da mucha agua, pero en tan poquito tiempo y no se puede aprovechar. El riesgo es pues que se inunden. Ya ves ahorita lo que pasó en el Aguaje. El agua se les metió a las casas y eso es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Que se inunde la ciudad en zonas donde pues ya de por sí se saturan los suelos, ya no pueden tener filtraciones y empieza a escurrir agua y empieza a afectar las zonas más bajas de la ciudad, que es lo que puede estar pasando, ¿no? Tener inundaciones ya más severas en donde pues pudiéramos tener eventualmente pérdidas materiales que se puede estar sucediendo, ¿no? Con lo que comento, en las zonas más bajas de la ciudad de San Luis Potosí, que ya Protección Civil las tiene detectadas. Sí. El otro punto es, bueno, ya cuando pase esto y no pudimos nosotros captar toda esta agua, no pudimos aprovechar el agua de lluvia que la naturaleza nos dio, pues va a pasar la siguiente época, ¿no? La época de secas, en donde pues ya se vivió, San José se secó, Peaje se secó, Potosí se secó, ya no teníamos agua superficial en la cual pudiéramos nosotros abastecernos, y pues la única manera de abastecernos de agua potable era a través de los pozos profundos del agua subterránea. El problema de ahí es que pues esa agua tardaría mucho en estar regenerándose. Estamos extrayendo agua en donde se acumuló hace 100 años, entonces que se vuelva otra vez a obtener esa agua, pues va a tardar muchísimo tiempo. De ahí la gran importancia de tener infraestructura hidráulica para que pudiéramos nosotros captar el agua de lluvia que se tiene en ese instante. Sí, claro, porque no sabemos cuándo vamos a volver a tener, esa es una cuestión fundamental. Doctor, yo te agradezco mucho que nos has tomado la llamada. Finalmente te quiero preguntar, en este grupo de especialistas que están atendiendo el tema del agua en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Porque me parece que ustedes tienen muy claro el diagnóstico desde todas las áreas y desde todas las aristas, que ustedes tienen muy claro cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo, pero ¿cuál ha sido la respuesta institucional? Pues mira, yo en ese aspecto todavía... ¿Sí? Sectores, Emilio González y Gaby, parece ser que ha habido respuesta. No estoy muy enterado muy bien todavía de eso, pero tenemos comunicación con ellos y esperamos que esto no se rompa y que siga la misma comunicación. Doctor, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y seguimos atentos pues a las acciones que se tienen que emprender para evitar esta situación. Ya lo decíamos, el saldo de este fin de semana ha sido tremendo, más allá de los retrasos, más allá de los vehículos, de las viviendas afectadas, tiene que ver con el riesgo de la población. 80 personas tuvieron que ser resguardadas en albergues durante este fin de semana por el tema de las lluvias. Se tuvo que reforzar el cauce del río Santiago en la zona que colinda con Soledad de Graciano Sánchez, porque había un riesgo de desbordamiento. Imagínate nada más lo que hubiera pasado con la gente que habita en el municipio de Soledad. Hay comunidades que quedaron aisladas en medio de estas fuertes lluvias. Se habla de alrededor de 150 personas que hasta esta mañana de lunes pues estarían incomunicadas porque la cantidad de agua que se ha acumulado ha sido tremenda. 27 casas con pérdidas materiales significativas, 60 personas que necesitaron la asistencia por parte de llevarles insumos, de garantizarles una alimentación pues en medio de esta crisis. La situación no es menor y requiere acciones contundentes. Te agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días. Bueno.